Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar, el templo, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor, quien derramó su sangre preciosa, Señor. Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Señor, ayúdanos a recordar estas misericordias que recibimos de ti, que puedan, Señor, ser esa energía que nos motive, Señor, a vivir vidas para ti, que podamos servirte, Señor, con gratitud, que podamos, Señor, proclamar, compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, gracias por ese privilegio que nos das como iglesia de poder ser instrumento que lleve luz a este mundo que vive en oscuridad. Que tu Santo Espíritu, Señor, toque nuestra mente, nuestros corazones, que seamos sensibles, Señor, al mensaje que tienes para nosotros esta tarde. Bendice a mis hermanos, hermanas que están pasando por diferentes circunstancias. Aquellos amigos que no te conocen, Señor, que la luz de tu Evangelio pueda resplandecer, Señor, esta tarde. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Me regocijo en el Señor ver a mi hermano Juan aquí en medio de nosotros. Y Dios es un Dios vivo, nuestro Dios es un Dios real, es un Dios que obra en medio de su pueblo y en sus hijos. Así que estamos contentos por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por el ministerio de alabanza, hermosa alabanza. Estemos orando por ellos, que el Señor esté añadiendo más personas. Ya ellos llevan casi 12, 14 años sirviéndole al Señor domingo a domingo, y es una bendición grande en el Señor. Que el Señor pueda tocar sus vidas, bendecirlos donde quiera que ellos estén. Así que también que esté bendiciendo a todos los ministerios aquí en la IBE. Y vamos a continuar con el libro de Romanos. Romanos, Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Le doy gracias a Dios también porque aquí veo a una hermana, mi hermanita. Dios me la bendiga, mi hermana Fernanda. Así que es un gozo también en el Señor verla con nosotros. Y el Señor es bueno, el Señor es un Dios de oportunidades. Y ya estamos en el versículo 12, Romanos capítulo 12, y el título de este estudio es el siguiente: ¿cómo resistir las tribulaciones, los problemas, las dificultades, las circunstancias? ¿Cómo resistir las pruebas que vienen a nuestras vidas? ¿Verdad? Porque todos nosotros pasamos por dificultades. Levante la mano el hermano o la hermana que no tiene problemas. A ver, levante la mano. Aquellos que no. Nadie, ¿verdad? Todos. Alguien dijo lo siguiente, clasificó a las personas en 3 grupos. Aquellos, dice, que terminaron sus pruebas, sus dificultades, es un grupo. Aquellos que están viviendo dificultades en estos momentos, y el otro grupo es aquellos que van a tener problemas y dificultades, ¿verdad? Todos. Pero ¿sabes qué? Es común escuchar en medio de cristianos y personas decir lo siguiente: no entiendo por qué estoy pasando por estas pruebas, por estas dificultades. Yo no sé por qué estoy pasando estas tribulaciones. Estoy leyendo la Biblia, estoy dedicando mi vida, mi hogar, mis hijos, estoy orando, buscando del Señor, estoy tratando de obedecerle en todas las áreas de mi vida, pero yo no entiendo por qué Dios permite que me sucedan estas cosas. ¿Cuántos han escuchado esto? Muchas personas, ¿verdad? Y el concepto que estos hermanos o personas tienen es que ellos piensan que Dios
El concepto que ellos tienen es que Dios tiene que ser ese escudo y que tiene que protegerles, dice, de todas las pruebas. Yo no sé si ustedes han escuchado de algunos predicadores, algunos falsos profetas, apóstoles, que dicen, ¿no?, que el Hijo de Dios es un campeón y que es alguien que el Señor lo bendice, que no tiene problemas y que financieramente está arriba, ¿verdad? Pero la Biblia, mi hermano, deja bien en claro que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, muy a menudo vamos a pasar por problemas, por dificultades, por tribulaciones, por circunstancias. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si nosotros leemos la Biblia en el Antiguo Testamento, podemos nombrar a Job, un hombre justo, que odiaba el pecado, ¿verdad? Pero sin embargo ya sabemos lo que él vivió, qué circunstancias pasó. Podemos ver la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios, nos dice la palabra del Señor, pero sin embargo él pasó por muchas dificultades. Recordamos a Daniel, un profeta fiel y piadoso. Sabemos las dificultades y las circunstancias y los problemas que Daniel pasó. Y hay muchos otros ejemplos en el Antiguo Testamento. Si usted seguramente ha leído el libro de los Hebreos en el capítulo 11, hay una lista larga de hombres y mujeres de fe. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes? Y esa lista se divide prácticamente en dos. Aquellos hombres de fe que Dios los libró de dificultades y de problemas, pero estuvieron también en dificultades. Y la otra parte de la lista de hombres y mujeres de fe también, pero que ellos pasaron y padecieron y entregaron sus vidas en martirio por su fe, ¿verdad? Y cuando llegas al Nuevo Testamento, nosotros vamos a acordarnos quizás de Juan el Bautista, un profeta. Dice, el más grande profeta nacido de mujer, dijo el Señor Jesucristo, habló de Juan el Bautista, y sabemos qué pasó con Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué sucedió con él? Se fue a Hawái, al Caribe, allí pasó, o tuvo un convertible, o sabemos lo que él pasó, ¿verdad? Y el apóstol Pablo instruyó a los nuevos creyentes en Hechos capítulo 14, 22, y él dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice, entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones. Y quiero hacer aquí, voy a clarificar, no significa que las tribulaciones tienen el poder de darnos salvación, no, sino que este es el común del Hijo de Dios. Aquella persona que es salva, dice que va a pasar por dificultades, por tribulaciones. Y este concepto lo desarrolla muy bien y de una manera muy clara el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 12, donde él nos dice, amados, está hablando aquí a la iglesia, a nosotros por extensión, dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es común, dice. ¿Por qué se sorprenden? No tienen por qué sorprenderse. Esto es lo que va a suceder con el Hijo de Dios, con el creyente. Y Santiago, el apóstol, en el capítulo 1, versículos 2 y 4, nos habla lo siguiente. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia, dice, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas de vuestra fe van a producir en ustedes paciencia, en otras palabras, resistencia, perseverancia. ¿Para qué? Para que puedan crecer espiritualmente y puedan llegar a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que la palabra del Señor, de Dios, nos dice. Y el Señor Jesucristo, mi hermano, Él mismo, Él es el Hijo de Dios sin pecado. Sin embargo, nosotros recordamos cómo Él sufrió, ¿verdad? Sabemos cómo Él sufrió. Ahora, si nuestro Señor sufrió tan horriblemente aún,
muerte y muerte de cruz. ¿Por qué deberíamos nosotros, sus seguidores, pensar que somos o el Señor tiene que librarnos de las tribulaciones? ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos nosotros de pensar? El Señor Jesucristo, Él nos advirtió, mi hermano, claramente a través de sus discípulos en Juan capítulo 16, versículos 33, cuando Él se reúne con ellos en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Y Él tiene esta conversación y Él les dice lo siguiente: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. En el mundo. Está hablando, mi hermano, a sus discípulos y por extensión a su iglesia, a nosotros hoy en día. Dice, pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Confiad. La Biblia, mi hermano, nunca nos promete una vida sin problemas. La Biblia nunca nos promete, nuestro Dios nunca nos promete, mi hermano, una vida color de rosa. ¿Verdad? Amén. Los veo bien serios, ¿no? Hay muchos predicadores que conocen la naturaleza del hombre, por eso es que ellos no predican la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, a ellos les gusta la comezón de oídos, ¿verdad? Les gusta escuchar lo que ellos quieren escuchar. Les gusta escuchar el dinero, la fama, la posición y lo material. Pero la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente, mi hermano. Así que escúcheme bien, le habla un médico de profesión. No hay vacuna contra esto. No existe. Puede irse a cualquier lugar, a cualquier centro, a cualquier clínica, a cualquier hospital pidiendo una vacuna contra las tribulaciones. Le van a decir, no hay. Sorry. Amén. Y aquí hay algo muy interesante, mi hermano, que el apóstol Pablo, en el contexto, si ustedes recordarán los versículos 9 y 11, en el contexto de amarnos, dice los unos a los otros, ¿se acuerdan de ese mensaje que estudiamos? Y las últimas 2 semanas que hablamos de servir al Señor, ¿verdad? En el concepto aquí, Él nos dice que enfrentaremos pruebas y tribulaciones. Y nos dice cómo o cuál debe ser esa actitud que tú y yo tenemos que tener cuando estemos enfrentando tribulaciones. Mira lo que dice el versículo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. La palabra del Señor nos dice, gozosos dicen la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mi hermano, ¿realmente estas 3 frases describen tu vida? Gozo en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. ¿Describen quién eres tú? Yo les dije, este capítulo 12 es un capítulo bien interesante, práctico. Vamos a ir paso a paso. Es un capítulo que está tocando mi corazón, está cambiando mi vida. Y es el deseo de mi corazón, que toda la iglesia cambie también. Palabra dura, pero es palabra de Dios. ¿Está tu vida, mi hermano, llena de gozo y esperanza? ¿Está tu vida llena de gozo y de esperanza, pastor? ¿Pero qué está hablando? Si comenzó hablando que todos pasamos por tribulaciones y dificultades y pruebas. ¿Está tu vida llena de gozo y esperanza? ¿Perseveras, mi hermano, con gozo en la tribulación, en esos problemas que estás? ¿O vives quejándote?
¿O vives murmurando de Dios? ¿Te estás dedicando constantemente a la oración? ¿Es tu vida, mi hermano, un ejemplo? ¿Eres un modelo de oración? Y no necesariamente me refiero, oh pastor, yo sí oro en mi casa. No, constantemente. Quiero decirte lo siguiente, mi hermano. No hay excusa para no venir a congregarse y orar juntos como iglesia. No hay excusa. No hay excusa. Amén. Podemos orar a nuestro Dios en todo lugar. Es verdad. Pero ¿sabes qué? Yo te digo lo siguiente. ¿Qué pasaría si el presidente de los Estados Unidos o cualquier otro presidente nos dijera, voy a estar el día viernes aquí, en el servicio de oración? ¿Cuántos vinieran a este lugar? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Sabes qué? Hay algo especial. Hay algo especial cuando la iglesia, como familia, como pueblo de Dios, se reúne para orar. Hay algo que toca las fibras de nuestro Dios. Así que mi hermano, es tu vida un ejemplo de oración. Todos nosotros tenemos que examinar nuestro corazón. Si estas cualidades, estas 3 frases, mi hermano, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, no están en nosotros, entonces necesitamos crecer. Necesitamos pedirle al Señor. Necesitamos, mi hermano, estar involucrados, desarrollar esa relación íntima con nuestro Dios. Como hemos venido enseñando estas semanas, con referencia, mi hermano, a los versículos, capítulo 12, versículos 9 al 21, dijimos que estos versículos, del 9 al 21, estos son mandamientos, dijimos. Si nosotros leemos, dice gozosos, el apóstol nos está enviando una orden, que tenemos que tener gozo en la esperanza. Estos mandamientos, dijimos también que estas son marcas del cristiano, de un verdadero hijo de Dios. Por eso es que tenemos que estar analizándonos. Estos mandamientos, estas marcas, se basan, dijimos, tienen su fundamento en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Y esto es muy importante. Tuve la oportunidad de tener la clase de los adultos esta mañana y fue de mucho gozo. Y el apóstol Pablo aquí, mi hermano, nos está diciendo que esas misericordias, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, esas misericordias que tú experimentaste cuando recibiste al Señor Jesucristo, es la verdadera motivación para presentarnos nuestros cuerpos, dice, como sacrificio vivo a nuestro Dios, no sacrificio muerto. Y también dijimos que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos a este mundo. Transformarnos a través de la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Y Él dice, ¿para qué? Para que podamos comprobar, para poder discernir cuál es la buena voluntad de Dios, dice, agradable y perfecta. Voy a hacer un paréntesis. Hemos venido hablando sobre estos versículos y hemos venido diciendo que estos son el fundamento de lo que estamos desarrollando. Pero me puse a pensar en estos 2 versículos esta mañana y llegué a la conclusión que realmente nosotros los cristianos somos seres de otro lugar. Si tú te das cuenta aquí que por ese favor, por esa misericordia de nuestro Dios, nosotros tenemos que entregarnos a Él y que tenemos que transformarnos, que tenemos que no conformarnos a este mundo, significa, y cuando hablo de conformarse al mundo, me estoy refiriendo a las ideologías, no seguirla, no copiar las ideologías de este mundo.
nos está diciendo que nosotros no tenemos nada que ver con este mundo. ¿Verdad? ¿Me siguen? No tenemos nada que hacer. No tenemos negocio aquí, mi hermano. El único negocio que tenemos aquí es proclamar el Evangelio de nuestro Señor. Esa es la razón por qué Dios nos tiene aquí. Esa es la razón, mi hermano. Esto que estamos viviendo no es la vida. Esto es la oportunidad, es el privilegio que Dios nos da como iglesia para ser instrumentos de justicia. El Señor, Él ama las almas y Él nos está usando para alcanzar esas almas. Y dijimos, mis hermanos, que todo este capítulo supone que todos nosotros, los que decimos que somos hijos de Dios, hemos experimentado personalmente las muchas misericordias de Dios que Él nos ha venido enseñando en los capítulos, el apóstol Pablo, en los capítulos 1 al 11. Y sabes que, mi amigo, tú que nos estás visitando, tú debes de venir a Dios y recibir el perdón de tus pecados que Él te ofrece a través de la fe en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes que experimentar el perdón y las misericordias de Dios, porque sabes que esta es la única forma en que tú puedas tener esa motivación para cumplir estos mandamientos que el apóstol nos está enseñando en estos versículos. Así que como creyentes, nosotros, mis hermanos, debiéramos desear crecer en estas cualidades, porque hemos recibido las muchas misericordias de nuestro Dios. La palabra de Dios nos dice, cuando aún éramos pecadores, imagínense ustedes. Dios derramó su misericordia, aún cuando éramos pecadores. Así que las misericordias de Dios nos llaman, mi hermano, a perseverar con gozo y a orar constantemente, en todo momento, y mucho más aún cuando estamos pasando por dificultades, por tribulación, por prueba. Ahora es interesante ver que la tribulación, la esperanza y la oración, la esperanza y la oración siempre van juntas en el Nuevo Testamento. Y es, mi hermano, una buena idea. Es un buen momento hoy para poder examinar nuestros corazones, nuestras vidas, y ver si es que estas tres existen en nosotros, en nuestro diario vivir. Tribulación, esperanza y oración. Ellas deberían de estar con nosotros. Si no están, algo está pasando. El apóstol Pablo dice, examinar vuestros corazones para ver si realmente estamos en la fe. Y el apóstol Pablo, si ustedes recordarán, y aquí es un comercial que les quiero dar, tenemos todas las predicaciones, capítulo 11 al capítulo 1 al capítulo 11, tenemos todas las predicaciones en el internet, en el sitio de la iglesia. Así que vaya a ese lugar. Y el apóstol Pablo ya ha venido hablando de esperanza, de tribulación y de perseverancia en los capítulos 5 y en el capítulo 8. Por lo tanto, escúcheme bien, es importante, mi hermano, tener en cuenta que no porque hayamos experimentado y recibido las misericordias de nuestro Dios, no por eso, significa que tú y yo vamos a estar exentos, libres de las pruebas y de las tribulaciones. No, mi hermano, por el contrario. La Biblia nos muestra cómo Dios va a usar las pruebas para conformarnos, dice, a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y va a usar las pruebas, mi hermano, escúchame bien, para ser glorificado a través de nosotros, de nuestras vidas, mientras estamos pasando gozosamente, perseverando, dependiendo de Él, de nuestro Dios. Amén. Y esta tarde vamos a hablar de dos principios espirituales, mi hermano, que nos van a ayudar
precisamente a poder resistir. ¿Cómo resistir las tribulaciones? Y el primer principio espiritual es el siguiente. Las misericordias de Dios, dice, nos llaman a regocijarnos en la esperanza. En esperanza. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, gozosos, dice, en la esperanza. Y la Biblia a menudo nos enseña que los creyentes, escúcheme bien, debemos de estar llenos de gozo y de esperanza, incluso en medio de las pruebas. Y mi hermano, esta es una buena noticia. El gozo no es un tema menor en la Biblia, no es así. ¿Cuántos conocen los salmos? ¿Cuántos hemos tenido la oportunidad de leer los salmos? Amén. Los salmos, mis hermanos, están llenos de mandamientos para alabar al Señor y regocijarnos en Él, ¿verdad? Hay muchos salmos aún que nosotros como iglesia cantamos y nos gozamos y nos regocijamos, ¿verdad? En Gálatas capítulo 5, versículo 22, el gozo se promete, dice, a todos los cristianos, a todos los creyentes, a todo hijo de Dios que anda según el Espíritu Santo. Así que si tú no estás experimentando el gozo del Señor, mi hermano, la pregunta es, ¿estás tú caminando? ¿Estás tú siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios? Tenemos que examinar nuestro corazón. Y Pablo escribió a los hermanos de Filipo en esta carta muy pequeña, a los filipenses. Él escribió esta carta y la escribió desde Nueva York, ¿verdad? Desde el Caribe. No, ¿verdad? La escribió desde la cárcel. Pero ¿sabes qué? Cuando tú lees esta carta, pequeño, 4 capítulos nada más, es una carta que está llena de gozo en el Señor. Imagínense ustedes, un hombre escribiendo y por si acaso, esas cárceles de esos tiempos no son como las cárceles de hoy. Amén. Pero sin embargo, él experimentaba el gozo. Y en Filipenses capítulo 3, versículos 1, él dice lo siguiente, dice, por lo demás, hermanos, dice, gozaos en el Señor. Imagínense ustedes un hombre desde la cárcel, hablando a la gente que está fuera de la cárcel. ¡Ey! ¿Qué pasa con ustedes? ¿Por qué tienen esa cara larga? ¿Por qué se están quejando? ¿Por qué se están murmurando? Gócense en el Señor. Eso es lo que está diciendo él. Y en el capítulo 4, versículo 4 dice, regocijaos en el Señor de vez en cuando. Solo cuando las cosas vayan bien. Siempre. Y por si acaso dice, otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Ahora ya les veo ya la carita alegre allá a ustedes. Regocijaos. Regocijaos. Es algo que cambia la vida, mi hermano, cuando uno lee y ahora a través de la televisión tiene la oportunidad de ver la vida de estos mártires, de estos hermanos misioneros que entregaron su vida al Señor. Imagínense. Y el común denominador de todos ellos, mi hermano, es el gozo, sabiendo que estaban haciendo la voluntad de Dios. El gozo en todo momento, aún en el momento de perder la vida. Y tú preguntarás, ¿pero por qué gozo? Por lo que hemos venido hablando, mi hermano. Lo que estamos viviendo no es la vida. Aún la muerte, mi hermano, escúchame bien, es la puerta que nos lleva a la vida eterna, a la presencia de nuestro Dios, a tener esa dicha y esa bendición de completar, dice la palabra de Dios, nuestra redención y gloriarnos y compartir la gloria con nuestro Señor, con nuestro Salvador, mi hermano. Por eso es que el apóstol Pablo nos está escribiendo. Y nosotros sabemos quién era él, qué es lo que pasó él y cómo terminó. Pero su vida fue una música con una nota
que se repetía constantemente y esa nota era gozo, 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 gozo. Un hijo de Dios. Soy una nave con un puerto seguro. Una alma que anhela estar con su Salvador. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud? ¿Cuántos? Es el deseo de mi corazón, que todos nosotros aquí en la IBE, si nosotros, hermanos, escúchenme bien, si un hombre, si un apóstol revolucionó, trastornó el mundo, mi hermano, con el Evangelio, con su vida, imagínense nosotros, si nosotros tuviéramos la misma actitud, la misma obediencia que el apóstol, no cabrían personas aquí en este lugar. Tendríamos que construir otra iglesia, otro templo. ¿Verdad? Estuvimos hablando en la clase. Yo estoy convencido, mi hermano, que el Señor tiene algo grande para esta iglesia. Llegó el tiempo de experimentar este avivamiento. Llegó el momento, mi hermano, de sacudirnos. El fantasma del COVID quedó atrás. Pero ¿sabes qué es lo que tenemos ahora? Como dijimos, nos hemos acostumbrado. O en otras palabras, a lo peruano, nos hemos mal acostumbrado. Tenemos que sacudirnos. Nuestro Señor viene. Nuestro Señor viene. Dice el apóstol, la noche viene y no va a haber oportunidad de servirle al Señor. Amén. Pero ¿sabes qué? Para poder comprender este importante asunto de cómo resistir las tribulaciones, quisiera mencionar 3 cosas que el gozo bíblico no es y luego cómo obtener este gozo que solamente nuestro Dios nos da. Vamos a hablar de 3 cosas que no es el gozo bíblico. Pero antes de eso, quiero decir lo siguiente. Alguien mencionó esto muy hermoso. Y él dijo que Dios es glorificado. Escúchenme bien. Dios es glorificado en nosotros cuando nosotros estamos satisfechos en Él. En otras palabras, cuando tú estás satisfecho de algo o de alguien es porque tienes paz, tranquilidad, alegría y gozo. ¿Verdad? Amén. En otras palabras, escúchenme bien, mi hermano, nuestro gozo tiene que ver con glorificar a nuestro Dios. A veces creemos que tenemos que glorificar a Dios solamente a través de la alabanza o de esto, la oración. Mi hermano, cuando tú y yo estamos expresando con sinceridad gozo, a pesar de las circunstancias, lo que estamos haciendo es glorificar el nombre de Dios. Porque ¿sabes qué? Porque esa es la evidencia de una alma, de una persona que depende de este Dios todopoderoso, amoroso y sabio. Amén. Nuestro gozo glorifica a Dios. Así que, en primer lugar, hermano, el gozo bíblico no es una cuestión de personalidad, nuevamente, o de temperamento, o de carácter. Nosotros sabemos que algunas personas por naturaleza son alegres y contentas, extrovertidas, ¿verdad? Les gusta hablar bastante. Otras personas por naturaleza somos un poquito más tímidas, un poquito tristes, pesimistas. Pero el gozo bíblico, mi hermano, proviene no de la personalidad, no del carácter, sino proviene de caminar en el poder del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que son más melancólicos tendrán que luchar un poquito más
para poder experimentar y alcanzar ese gozo bíblico. Amén. Hay algunas personas que tienen más problemas con la pornografía, por ejemplo, con el juego, con el alcohol. De la misma manera, quizás aquellas personas un poquito más tristes tendrán más problemas, pero hay poder. Hay poder para librarnos del alcohol. Hay poder para librarnos del pecado, mi hermano, y hay poder también para alcanzar el gozo de nuestro Dios, el gozo bíblico. Pero por otro lado, aquellos que son alegres por naturaleza, aquellos que son extrovertidos, que no asuman, escúcheme bien, que tienen el gozo bíblico, a menos que tú, mi hermano, reconozcas que tú estás dependiendo de este Dios. Amén. En segundo lugar, el gozo bíblico no es porque las circunstancias están a nuestro favor, ¿no? Ya lo hemos hablado. El apóstol Pablo, él podía regocijarse, hemos hablado, dice, en la prisión, y tenía muchos problemas. Pero ¿sabes qué? El gozo del Señor estaba en él. Amén. No en las circunstancias. No en las circunstancias. Por eso es que él decía, gozaos siempre. Amén. En los salmos, por ejemplo, el salmista a menudo se encuentra en circunstancias horribles, aún él trata de escapar por su vida. Pero cuando él pone su confianza en su Dios, podemos leer que él termina alabando, agradeciendo y literalmente cantando con gozo a su Dios. Mi hermano, el gozo bíblico no tiene nada que ver con las circunstancias. Y en tercer lugar, el gozo bíblico no es una máscara, por si acaso, no es fingir, no es alguien que sonríe por fuera cuando realmente en el corazón hay dolor. Eso tampoco no es el gozo bíblico. ¿Sabías tú que 3 versículos después de este versículo 12, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente? Dice, llorad con los que lloran. Llorad con los que lloran. Él no nos está diciendo, dile a los que lloren, que se animen y que se alegren. No. Él dice, llorad con los que lloran. En otras palabras, tenemos que entender a nuestros hermanos. Hay un momento para la tristeza, ¿verdad? Hay un momento. El apóstol Pablo, bien interesante, él se describe a sí mismo en 2 Corintios capítulo 6, versículos 10, y él dice, como entristecidos, pero siempre gozosos. En otras palabras, cuando tú te sientes aún en esa tristeza, ahí estás experimentando, mi hermano, el gozo. Eso es lo maravilloso. Eso, mi hermano, es algo grande, que ahí, aún en la tristeza, el Hijo de Dios tiene ese poder de experimentar el gozo. Y esto es algo que aprendí desarrollando este mensaje, que el versículo más corto en el Nuevo Testamento, en el griego, no en el español, sino en el griego, es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, donde dice, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y el versículo más corto del Nuevo Testamento en el español es Juan 11, 35. ¿Qué dice? Jesús. Increíble. No hay contradicción, ¿verdad? No hay contradicción. ¿Ustedes creen que cuando Jesús lloró, Él no estaba experimentando el gozo? ¿Se dan cuenta ustedes, mis hermanos? Que aún en las dificultades, en la tristeza, el Hijo de Dios, nosotros podemos experimentar el gozo. No hay contradicción, mi hermano. Quiero ponerlo de esta manera, que el gozo bíblico, mi hermano, es como una corriente subterránea, una fuerza sólida que no es afectada por las tormentas superficiales de la vida. No lo puede tocar.
Es como una energía nuclear que no puede ser alterada por la electricidad superficial de la vida, ¿verdad? Ahora la pregunta es, pastor, pero ¿cómo podemos obtener ese gozo tan hermoso que nos está hablando usted? ¿Cómo poder obtenerlo? Pastor, cuénteme más. Le vamos a dar 10 minutitos más, no se preocupe. Quiero experimentar ese gozo. Bueno, el apóstol Pablo aquí nos dice que proviene, dice, de gozosos en la esperanza. Dice, proviene de la esperanza. ¿Y la esperanza proviene de qué? ¿De qué viene la esperanza? ¿A qué esperanza se está refiriendo ahí? ¿Será la esperanza de que a lo mejor Diosito me va a sacar de esta tribulación, de esta prueba? ¿Esa es la esperanza que está hablando el apóstol? No. La esperanza, mi hermano, proviene de enfocar nuestra mente en las promesas seguras, ciertas, eternas de nuestro Dios para nuestro futuro. Eso es lo que estamos hablando. Esa es la esperanza. El saber que tú y yo un día, mi hermano, estaremos con nuestro Señor en el cielo. Les vengo repitiendo, somos naves con puerto seguro. Les dije a los hermanos en la escuela dominical, nosotros los hijos de Dios hemos resuelto el problema de la vida. Hay muchas personas intelectuales, doctorados por todo lugar, pero a Dios le ha placido revelarnos su evangelio a nosotros, personas comunes y corrientes como nosotros. Amén. Sabemos dónde vamos a pasar la eternidad, mi hermano. Ahí viene nuestra esperanza de enfocar nuestra mente en esas promesas de Dios. Y sabes que la Biblia nos dice que podemos fijar nuestra mente en ciertas cosas que son verdades para nosotros en Cristo Jesús. Mira lo que dice el apóstol en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si tú eres un verdadero hijo de Dios, si tú realmente has experimentado las misericordias de Dios, buscad, dice, las cosas que están arriba, no en el techo, las cosas que están arriba, en el cielo, dice, donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida, dice, está escondida con Cristo en Dios. Y aquí viene lo hermoso, cuando Cristo dice, vuestra vida se manifiesta, en otras palabras, cuando el Señor venga por su iglesia, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahí debemos nosotros de estar enfocando, mi hermano, nuestra mente. Esto es lo que nos da la esperanza. Y esto es lo que produce gozo en nosotros. Amén. Y en 2 de Corintios, mira lo que dice el apóstol. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 al 18. Esto es hermoso, mi hermano. Y él dice, porque esta leve tribulación momentánea. Habla de la tribulación y le da dos adjetivos. En primer lugar, nos dice ¿esta qué? El primer adjetivo es leve. A veces estamos pasando un problema. ¡Ay, pastor! Yo no lo digo, mi hermano. Lo dice el apóstol. Si usted lee unos versículos más adelante, o primero, usted va a ver todo lo que él padeció. Todo lo que él padeció. Y él dice, ¿sabes qué? De esas tribulaciones que él vivió, dice, esta leve tribulación. ¿Y el segundo adjetivo? Momentánea. Ay, ¿cuándo parece una eternidad lo que estoy viviendo? Y el apóstol aquí nos dice,
porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Él más bien toma la tribulación como una bendición, porque esa tribulación lo lleva a él a una relación con su Dios, poner su mente en esas promesas de él. Y dice, produce cada vez más excelente, eterno peso de gloria, porque esto me lleva a pensar dónde voy a estar en el futuro. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son... Aquí está el problema, mi hermano. ¿Por qué? Es que no tenemos gozo mientras estamos pasando las tribulaciones y las pruebas, porque estamos mirando lo que podemos ver, ¿no? Las circunstancias. Hemos quitado nuestros ojos, nuestra mirada en las cosas de arriba y nos estamos enfocando a este mundo pasajero. Hemos quitado nuestros ojos de lo eterno. Este es algo grande, mi hermano. Quiero decirles que este mensaje no solamente es para ustedes, es para mí también. He aprendido bastante. Le doy gracias a Dios porque su palabra es fuente de vida y es fuente de transformación. Y me gusta este libro porque este es un libro que nos dice que Dios es un Dios de oportunidades. Amén. No te sientas mal, mi hermano. Si tú no has estado viviendo, si estas cualidades que hemos venido hablando no están en tu vida, no te sientas mal. Siéntete mal. Si es que después de que el Espíritu Santo estaba hablando en tu vida y que tú tomes una decisión, tú no la hagas. Siéntete mal. La palabra de Dios necesita una respuesta. No podemos ser indiferentes. Yo estoy más que seguro que el Señor estaba tocando, estaba hablando el Espíritu Santo. Tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir de la misma manera como hemos estado viviendo. No estamos aquí, mi hermano, para perder el tiempo. No estamos aquí para jugar a la iglesia, al Hijo de Dios. No. Esto es verdad. Esto es algo espiritual, algo que tiene que ver con la eternidad. O nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo nos mintieron y nos podemos olvidar de todas las cosas de la fe cristiana. O lo que ellos dijeron es verdad. No hay otra, no hay un tercer alternativa. Yo sé que esto es verdad. ¿Qué es lo que tú piensas? Jesús prometió, mi hermano, regresar y completar nuestra redención para poder compartir su gloria con Él. ¿Sabías tú, mi hermano, que tú y yo seremos semejantes a la gloria de nuestro Salvador? Es algo, pero hermoso, que quizás mente humana, nosotros humanamente no lo podemos entender, pero lo creemos. Cuando Él venga, cuando Él se manifieste, estaremos compartiendo la gloria de Dios mismo, mi hermano, tú y yo. Así que debemos de concentrarnos en esta verdad. Debemos de poner nuestros ojos, nuestra mente en esta verdad. Y sabes qué, incluso si no lo sientes,
Las emociones eventualmente, mi hermano, seguirán tus pensamientos. Por eso es muy importante la palabra de Dios. La palabra de Dios. Pon tu mente, mi hermano, escúcheme bien, pon tu mente en la esperanza de la gloria eterna. Y el gozo del Señor seguirán en tu vida. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. La iglesia inclina sus rostros. Examinemos nuestros corazones. Voy a ser breve. Yo estoy convencido que el Señor, su Espíritu, estaba hablando. Te estaba hablando a ti, mi hermano. Examina tu corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos ese convencimiento de la esperanza eterna? Amén. Levante la mano. Amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado viviendo en esa verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado manifestando el gozo de nuestro Dios aún en las pruebas, en la tribulación? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos estado testificando de este Dios bueno, poderoso, sabio, de la manera como hemos venido respondiendo a las tribulaciones? La gente nos está observando. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos experimentado o experimentamos estas tres cualidades? La esperanza, el gozo, la oración. Si no lo has venido haciendo, mi hermano, levanta tu mano. Déjame orar por ti. Dios quiere usar tu vida. Dios quiere darte una oportunidad más. Levanta tu mano. Dile, Señor, aquí estoy. Amén. Levanta tu mano. Amén. Amén. Es tiempo, mi hermano, de levantarnos, de sacudirnos. El Señor viene. Entreguemos nuestras vidas al Señor. Señor, te damos gracias una vez más por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese mensaje oportuno que has traído a tu iglesia, a nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles. Confiados estamos que tu palabra ha sido sembrada y que tú, Señor, darás el crecimiento en el tiempo, en tu tiempo, Señor. Gracias, bendice a tu iglesia, bendice a esos hermanos que han levantado sus manos. Tú conoces, Señor, sus corazones. Ayúdales, Señor. Gracias por ellos. Bendice sus vidas. Úsalos para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.